6:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ex ministro de Finanzas, economista Fausto Ortiz, y al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero. Les invitamos a un diálogo para abordar de manera especial la proforma presupuestaria y cómo se proyecta el precio del petróleo en el mercado internacional y el reflejo en la proforma presupuestaria. Economista Fausto Ortiz, el año que decurre se estableció un precio del petróleo en alrededor de $59 el precio del barril. Por la situación internacional, la invasión de Rusia a Ucrania disparó el precio, llegó a los $100, rebasó en su momento, hoy ha bajado. ¿Cómo ve usted la proforma y el establecimiento del precio para el ingreso a la caja fiscal de la venta petrolera? Muy buen día, economista Fausto Ortiz. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, saludos cordiales a usted, Miguel Robalino también, a la gente que escucha el programa. El precio para este año, en la proforma, como usted bien dice, 59.20, el precio podría terminar este año en promedio en $85, y suponemos que de aquí de octubre a diciembre el precio ecuatoriano se mantiene en $74-75, que es un precio $25 más alto que lo que estaba presupuestado, lo cual le da al fisco, o le está dando al fisco algo así como unos $1.000 millones adicionales. En realidad, esos $20 adicionales o 25 adicionales debería darle mucha más plata, pero seguramente viene algún atraso de deudas con Petroecuador o algún tipo de inversión que hace que se quede alguna plata en Petroecuador y no le llegue toda la plata al fisco. Para el año 2023, el Fondo Monetario Internacional había estimado un precio de crudo de 75 para el caso ecuatoriano. El fondo en mayo había estimado para el año completo un precio de 84.30. Yo creo que más o menos el fondo le está pegando bastante cerca al precio en que terminará este año. Y no sé qué también estará la estimación del fondo para el año 2023 en ese 75, que era el valor que yo esperaba que el Fondo Monetario y el gobierno iban a acordar que se conste en la proforma. Hay datos bastante complicados en el tema de estimar cuál es el precio, y pareciera que el gobierno va a usar algo arriba de 65, y entonces eso implica un nivel de ingresos ligeramente menor en petróleo a lo que estaba presupuestado en este año, que es un ingreso quizás unos 500 millones menos con relación a lo que terminaría en este año 2022. Es decir, ¿está correcto la proyección que se hace respecto del precio del petróleo en un mercado internacional volátil? Si uno tuviera que escoger entre 65 y 75, el valor que la prudencia mandaría es ubicar el 65 en la proforma. Yo, sin embargo, me imagino que estará más de uno interesado en ubicar un precio un poco más alto para que genere algo más de expectativa de ingreso, acorte el déficit fiscal. Pero el precio podría estar bordeando en ese rango, ¿no? Entre 65 y 75, el precio real el próximo año. Y hay que chequear inicialmente en qué termina Finanzas ubicando para su proforma. Bienvenido al ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero. ¿Cómo ve esta proyección para la proforma del 2023 con la actual situación del mercado internacional, partiendo de que este año se está recibiendo ingresos adicionales, aun cuando también está egresando recursos adicionales debido a la importación de derivados del petróleo? Muy buen día, ingeniero Robalino. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Fausto Ortiz y a toda su radioaudiencia. Mire, hay que entender primero un poco el escenario desde la geopolítica. Por historia, definitivamente la volatilidad del precio ha sido uno de los parámetros y en los cuales esta variable que es el precio no depende del Ecuador. De hecho, el 42.9% que maneja la OPEP, los países de la OPEP, en lo que se refiere a la producción mundial,
y al ser países dependientes, lógicamente tienen que cuidar. Sin embargo, si cogemos históricamente y rápidamente, nosotros vamos viendo en contexto que el precio ha llegado hasta $20, como fue después de la guerra de Medio Oriente, en la época más o menos de los años 70, de los 80 a los 90, y después, lógicamente, tuvo una recuperación en el año 2016 que llegó a los $147. Es decir, la volatilidad del precio, que todos entendemos, tiene factores geopolíticos, factores ajenos, oferta y demanda, es decir, una cantidad de insumos que lo determinan. A países como los nuestros, los ponen en un statu quo, el cual la única forma que deberíamos orientar o los gobiernos deberían coger como una política de Estado es tener costos de producción bajos y ser eficientes. Es la única forma de cubrirlos. Entonces, claro, ante los escenarios económicos que puede el país conceptualizar para el presupuesto general del Estado, tiene que analizarse el contexto local, nacional, qué es lo que está sucediendo. Mire, la producción petrolera nuestra, que al momento está en 470,000 barriles, nos da una clara señal que hemos tenido una caída desde el año anterior de casi 10,000 barriles diarios. Entonces, cuando existen los buenos precios como el que se ha dado últimamente, si bien es cierto el país se ha beneficiado en algo, pero no como deberíamos. Entonces aquí tiene que contextualizarse porque se entiende que los presupuestos generales del Estado se los planifica de una forma cuatrianual, es decir, para los 4 años, para poder poner los ingresos petroleros, pero eso tiene que determinarse muchísimo de la mano con el contexto de la industria y la realidad de la industria. Mire, el día de ayer o antes de ayer se paralizó un bloque petrolero, lo que significó casi 8,000 barriles de petróleo de pérdida. Es decir, estos contextos y esta conflictividad que existe en el país desde el punto de vista comunitario, y últimamente ya hay un sinnúmero de situaciones que se han dado que han paralizado la producción petrolera, yo entendería que esto, a la proyección que se pone en el presupuesto general del Estado, sí le da unas variantes que definitivamente muchas veces no se puede recuperar. Entonces, desde mi punto de vista, el poner un precio o estipular una proyección, si bien es cierto, son los puntos de equilibrio para las economías de los países, pero es importante denotar los costos de producción. Yo le pongo el ejemplo de Rusia. Mire, Rusia, el punto de equilibrio en el precio del petróleo para la economía de ellos es de aproximadamente $90. Sin embargo, los costos de producción de Rusia están en el orden de los $25. En el caso de Arabia Saudita, estamos en un orden de costo de producción de barril de petróleo de $10 y con un punto de equilibrio de 90. Con este ejemplo, ¿qué le quiero decir? Es decir, los costos de producción bajos son desde mi punto de vista la clave y hacia dónde tenemos que irnos para irnos cubriendo en ese entorno mundial que definitivamente no lo podemos controlar. Ingeniero Robalino, si no se puede controlar, esto es una suerte de incertidumbre para los ingresos del país en un mercado, como decíamos, volátil. Totalmente, porque fíjese lo que pasó con la ruptura de los oleoductos del año anterior, donde se perdió cerca de $350 millones. Pero el efecto no solo es ese, eso hay que ir entendiendo, porque ya nos estamos acostumbrando aquí en el país a que se dan eventos de paralizaciones, roturas, de toma de pozos petroleros, cae la producción y ya nos estamos lamentablemente acostumbrando o mal acostumbrando a que ya es parte de, cuando eso no puede suceder. Mire, inclusive países donde existe guerra civil, como es el caso, por ejemplo, el caso, digamos, de países como Argelia, países donde Líbano, donde realmente hay una conflictividad, donde sí hay casos de fuerza mayor, que sí se dan, se puede terminar como caso de fuerza mayor. Aún así, si se coge un análisis de la data, definitivamente son países donde los bombeos no se paran o la producción no baja, salvo casos extremos. Entonces, desde ese punto de vista, sí el análisis de riesgo que se hace justamente dentro de las industrias de petróleo y gas, aquí en el Ecuador, esta matriz de riesgo ha subido muchísimo por todos los eventos que estamos viendo y que no van a ser lamentablemente los últimos. Entonces, ante eso, la conceptualización que debería manejar el gobierno de la mano del Ministerio de Energía, justamente con el Ministerio de Finanzas, tras un buen análisis y un buen diagnóstico, porque no solamente estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, que lamentablemente nuestra industria de gas está de capa caída, nuestra producción de gas, y también de la parte de minería. Entonces, este riesgo, y sumado al riesgo reputacional que tenemos al momento por todo este sinnúmero de escenarios, yo desde mi punto de vista plantearía que el precio que se estipule tiene que estar sujeto a variantes o a casos disruptivos como paralizaciones que ya
en cierta forma también ya no están dependiendo del gobierno del Estado, sino de los grupos que determinan hacerlo. Economista Fausto Ortiz, siendo importante el monto que se ponga en la proforma presupuestaria, habrá otros temas que hay que incluir, como por ejemplo el pago del 40% del Fondo de Pensiones para el Seguro Social. ¿Cómo ve en general la proforma con este entorno económico, los ingresos fiscales, el trabajo del SRI? Sí, si uno entra al Ministerio de Finanzas, encuentra las directrices que da finanzas al sector público para cómo presupuestar. Y también puede encontrar por ahí el plan cuatrianual que lo realizó en el mes de mayo y ahora lo ha realizado en el mes de septiembre y lo tiene publicado en el Ministerio de Finanzas. Y uno, ¿qué es lo que observa? Que hay cifras de septiembre a mayo que han cambiado y las cifras de septiembre, las últimas, presentan una situación fiscal con deseo de achicar más el déficit fiscal. Por decir alguna cuestión, el déficit fiscal para el año próximo, el Fondo Monetario lo tenía estimado en casi 800 millones de dólares, que era la cifra que también compartía Finanzas. Pero antes la tenía establecida que el déficit podría estar casi en 2.000 millones de dólares. Entonces hay que chequear de aquí a fin de mes, cuando presente la proforma, con cuál de las dos cifras se van. La cifra parecida a la de mayo, la cifra parecida a la de septiembre, es decir, un déficit fiscal bastante estricto de ajuste o un déficit fiscal algo más real, porque tiene que incorporar lo que usted dice, ¿no? Este 40% adicional, lo que ha dicho el ministro Arosemena, los 400 millones de dólares en gasto corriente que tiene que incorporar el gobierno en la proforma por el tema de salarios a maestros que le ordena la Corte Constitucional. Y entonces y otra vez, entre las dos opciones, escoger un déficit fiscal aplanado y chico de 800 millones o un déficit fiscal quizás más realista de 2.000 millones de dólares, yo también escogería un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares. Es decir, yo no recomendaría hacer un ajuste tan fuerte en el tema del déficit fiscal, porque eso de ahí va en contravía de lo que queremos todos, que es la reactivación económica. Si este año terminamos un déficit fiscal en 2.000 millones de dólares, yo no veo ningún problema en que el siguiente año, el 23, volvamos a repetir el déficit fiscal de 2.000 millones, donde ya nos consolidemos en un nivel de déficit fiscal más bajo en este orden de 2.000 millones de dólares, que es menor a 2 puntos del Producto Interno Bruto, que es sustancialmente menor a lo que teníamos en los últimos 10 años, que en promedio era 5.000 millones de déficit fiscal. Acá el tema relevante es ver cómo la economía se impulsa un poco desde el sector público, no solamente del sector público, pero aunque sea un poco del sector público, y que no sea el sector público de alguna forma un freno para la economía, tratando de recortar el gasto a rajatabla. Cuando usted dice hay que ver cómo se impulsa la economía, ¿eso tiene que ver también con las inversiones que debe hacer el Estado ecuatoriano? Claro, porque uno quisiera que el impulso del lado fiscal venga más por el lado de la obra pública, más por el lado de la inversión, que por el lado del gasto corriente. Uno diría, ojalá haya algún gasto corriente que uno pueda ir recortando y ojalá esos recursos puedan canalizarse hacia la obra pública, que es la que genera bienestar, que es la que genera trabajo, que es la que genera actividad económica que se derrama alrededor de la economía, porque buena parte de esa obra pública también se la hace con participación del sector privado. Entonces, eso de ahí es lo que uno debería esperar que ocurra, no que se recorte tan fuerte el gasto, que se lo tenga controlado, eso sí, que no supere ese techo de 2.000 millones de dólares. Y si uno mira también cuánto ha sido el peso del gasto del gobierno frente al Producto Interno Bruto en los últimos 3 años, ha estado más o menos en el 21% del Producto Interno Bruto. Ese es el nivel de gasto más o menos que hemos estado trabajando, que es menor a lo que llegamos a estar hace unos 7, 8 años, que ha sido el 25-20% del Producto Interno Bruto. Es decir, hemos venido controlando el gasto, lo cual es positivo,
pero eso también hay que tratar de no exagerar en el recorte porque también eso impacta en la economía, que es donde creo que tenemos dificultades de reactivarnos, de salir de esta zona de rebote, que estamos todavía en el año 2022 en la zona de rebote, porque este año quizás crezcamos 2%, 2.4%, es una buena estimación. Y ese de ahí, si uno lo agrega al año anterior, de crecimiento fue 4%, entonces todavía no llegamos a superar la gran caída de la pandemia, que fue el 7.8%, es decir, nos está faltando algo más de empuje en la economía y eso se va a lograr con la participación del sector público y, más importante, la participación del sector privado. Y ojalá, como decía Miguel Robalino, ojalá con la participación también del tema petrolero, que no tengamos que ver una caída del precio del petróleo, en el crudo, en la producción, en aquello para salir de esos 470,000 barriles, un techo de 1 millón de barriles diarios. Entonces, esa parte de ahí es la que también hay que ir, ver cómo se van sumando y se demanda inversión. Ingeniero Miguel Robalino, más ingresos por el necesita inversión. ¿Cómo lograr de alguna manera una armonía en esto? Esa es la clave, Miguel. Mire, aquí también hay que entender que ya el Estado o el país debemos ya dar un giro con respecto a la industria petrolera. Es decir, del statu quo que nos hemos mantenido, y es una tónica que se ha dado en la región de América Latina de ser países netamente productores de petróleo, a migrar a ser países productores de combustibles. Entonces, desde allí también tiene que hacerse otro enfoque. Entonces, en los programas de inversión, especialmente del sector petrolero, en donde a Petroecuador realmente se le da para los costos de operación y para los proyectos de inversión o de expansión, realmente no son las cantidades que se deberían. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que con muchísima fuerza invertirse en la petrolera. Porque mire, hay una sensación de escasez de petróleo en el mundo, que eso es totalmente falso. Porque hay una proyección de la Agencia Internacional de la Energía que para el año 2030 va a haber un déficit de 6 millones de barriles. Es decir, va a faltar 6 millones de barriles en el mercado, y eso realmente al momento ningún país lo tiene, incluido Arabia Saudita. Saudi Aramco ha hecho una declaración con respecto a nosotros le llamamos a ese sobrante de petróleo, al momento lo tienen de 1.6 millones de barriles, pero para el 2024 eso ya se habrán consumido ellos mismos de un 80%. Entonces, esta demanda que el mercado mundial se viene, que ningún país la tiene, es hacia donde tenemos también que apuntar. Ahora nosotros, por ser productores marginales, tampoco eso no nos quita o nos saca de la cancha, porque tan importante es producir un barril de petróleo en Arabia Saudita como en Ecuador, eso debemos de entender. El ser países petroleros, marginales desde el punto de vista de la producción mundial, que es de alrededor de 100 millones, cuando teníamos 530,000 barriles diarios, que fue normalmente la media que el Ecuador se ha mantenido, y a lo que obligadamente tenemos que regresar. Es decir, ese es uno de los hitos obligados que tiene que plantearse el gobierno en los 31 meses que le quedan todavía, de retornar a esos 530,000 barriles, para de ahí, bueno, con toda la programación que me imagino deben tener, poder avanzar hacia arriba. Entonces, esa tónica justamente de que tenemos que invertir en la industria petrolera es sumamente importante. Yo he planteado desde hace casi 2 años atrás que el Ecuador debe entrar con fuerza a la era de la industrialización, porque desde ese punto de vista algún día sería muy satisfactorio también ver que el presupuesto general del Estado ya tengamos en los ingresos petroleros, sean parte de los ingresos petroleros, la parte de industrialización, porque ahí está la verdadera rentabilidad. Es decir, con este tipo de conceptos que aparte de eso nos dan seguridad energética, porque es el concepto que se están manejando los países. Todos los países que tengan esta mentalidad autártica de autosuficiencia son los que definitivamente van a triunfar, porque eso ya nos está dando claramente los escenarios post pandemia y un escenario posguerra. Tenemos que ser autosuficientes, aparte que es un buen negocio. Y por otro lado, tenemos que impulsar e invertir con mucha fuerza en la industria del gas. Ese es otro tema. Miren la problemática que existe actualmente con el proyecto Coca-Cola. Si bien es cierto,
produce el 25 o el 30% de la energía local, pero bueno, eso es un tema que hay que verlo desde una forma pragmática. Y desde mi perspectiva, el proyecto de Coca-Cola, si bien es cierto, ese 25 o 30% que al momento genera para el consumo nacional, tenemos que ir ya pensando en reemplazarlo. Tal vez lo que estoy diciendo es demasiado duro, pero es así. Y la única forma de reemplazarlo, o como se está, el tema de la energía ahora se está enfocando, es a través de regresar nuevamente a las termoeléctricas con turbinas combinadas que nosotros le llamamos, que son con gas. Entonces hay que entender que producir gas también es una prioridad para el país, porque justamente primero sí tenemos, hay que entender que sí tenemos, y en segundo lugar está considerado dentro de las energías renovables, y la relación del precio con el diésel es definitivamente mucho más económica. Entonces, la inversión dentro de las industrias de petróleo y gas, hay que enfocarlas con fuerzas, y es ahí donde el gobierno realmente debería concentrar su potencial. Ingeniero Robalino, ¿cómo mejorar la producción petrolera? La aspiración inicial del gobierno fue duplicar, y vemos que cayó esa producción. Por lo menos volver a los niveles, porque de alguna manera mejores ingresos por el precio del petróleo en el mercado internacional, pero no hay una mejora en la producción petrolera interna. Yo siempre planteé, Miguel, desde hace 2 años igual, que lo primero que se tiene que hacer es certificar reservas. El primer paso es certificar reservas con empresas serias para saber, primero, qué tenemos. En segundo lugar, se tiene que ir diseñando de una manera, bueno, la proyección era qué diseño de empresa tenemos. Porque si no tenemos estos 2 pilares, definitivamente estamos viendo el resultado de ahora, lo que está pasando. Entonces, diseñar una empresa en donde definitivamente es un modelo de empresa en la cual se la haga eficiente y rentable, y con muchísima tecnología que existe al momento en estas industrias, porque en definitiva los problemas de las industrias, yo he manifestado varias veces, y lo que ha caotizado estas industrias, no solo en Ecuador, sino en la región de América Latina, han sido las inestabilidades gerenciales, las injerencias políticas, los altos índices de corrupción, los altos de endeudamiento y las caídas de la producción. Entonces, sabemos cuál ha sido la problemática y qué vamos a hacer o qué hemos hecho, qué hay que hacer para corregir eso. Entendiendo que estas industrias del petróleo y gas han entrado a una nueva era. Es decir, nosotros, el Ecuador, que es un país petrolero, tenemos que definitivamente tener otra proyección. Aquí recién estamos resolviendo temas internos de la industria, de la empresa, pero lamentablemente los políticos no entienden que estas son industrias técnicas. Es decir, estas empresas, estas industrias en el mundo, se las crea para generar dinero, generar riqueza. Entonces, es inaudito desde mi punto de vista que estemos internamente en el país hablando de que la empresa se sigue caotizando. Entonces, estos 2 puntos son importantes para poder dar un punto de arranque, y lógicamente a esto se debería sumar que los gobiernos llegan con planes de inversión y con planes estratégicos que se tienen que ejecutar en una programación mínimo de 20 años. Vuelvo con el economista Fausto Ortiz. Ejecución presupuestaria, este es otro de los problemas que ha habido. Se presupuesta el presupuesto inicial, el presupuesto luego ejecutado. ¿Por qué ha habido de alguna manera ineficiencia y no ha habido calidad del gasto en la ejecución presupuestaria? Sí, Miguel, ese es un tema que no es de ahora, es un tema que ocurre siempre, ¿no? Que el Ministerio de Finanzas espera a que llegue el último trimestre para poder ejecutar, y resulta que en los primeros 3 trimestres tenemos el déficit fiscal se eleva. En el caso actual tenemos un superávit fiscal a diciembre y acabará el año con un déficit fiscal de 2.000 o 2.200, es decir, todo se deja acumulado para el final. Hay una subejecución al final del día menor cuando termina el año, pero arranca muy mal. Es una mala práctica que hemos visto en los gobiernos, que ojalá que pueda ir corrigiéndose y que se pueda ir entregando la plata de forma puntual
mes a mes y en lugar de que se espere hasta el último trimestre para poder ajustar. Con esas consideraciones, economista Fausto Ortiz, ¿cómo ajustar el presupuesto de tal manera que haya mayor eficacia en su aplicación? Sí, el presupuesto del Estado, digamos, si uno le saca lo que se llama la cuenta de importación de derivados, que entiendo que para este año siguiente ya no va a constar en el presupuesto del Estado, sino que va a quedar excluida para que no haga tanto ruido al momento de hacer comparación. El presupuesto del Estado terminará un gasto de 25.000 millones de dólares en número redondo, quizás 26.000 millones de dólares. De esos 26.000 millones de dólares, 10.000 millones es nómina. Es decir, un poco menos de la mitad es nómina. Y eso se paga religiosamente, puntualmente, por suerte, al día. De ahí uno sigue y va viendo qué más gastos incorpora. Y ahí un gasto importante es la plata para la seguridad social, que podrán ser en este año quizás 2.500 millones de dólares. Y ahí es donde hay un poco de atrasos, porque sobre todo porque a veces el gobierno no presupuesta todo, les toca poner en el camino hacer algún tipo de ajuste, y luego hay otros gastos también, como por ejemplo la plata que se tiene que darle a los municipios, que son otros casi 3.000 millones de dólares, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, que a veces hay un poquito de atraso, pero normalmente viene bastante bien la ejecución. ¿Dónde viene el atraso más importante? Es en la obra pública, ¿no? Que son, para este año eran unos 2.000 millones y el próximo año ojalá sean 2.500 millones de dólares, un poco más. La obra pública es donde hay los atrasos, ¿no? Entonces, ahí el gobierno, aunque sea así, no tiene tanta facilidad de pagar la obra pública al día, al menos debería ir bajando los atrasos de años anteriores o que no vaya acumulando atrasos. Es decir, buena parte del gasto se va pagando bien, y la parte más difícil es la obra pública, que es la que más rezago tiene. De ahí hay pagos que son pero religiosos, que no se atrasan un solo dólar, que es el pago de intereses que más o menos son unos 2.200 millones de dólares. Y ahí uno va sumando y llega a los 25.000 millones de dólares en varios gastos adicionales que finalmente terminarán en el año con alguna su ejecución ligera, pero que debe mejorarse la presupuestación para que no hayan estos atrasos y tantos cambios de partidas que a veces ocurre de lo que se presenta en el presupuesto inicial a lo que termina. Ingeniero Miguel Robalino, mayores ingresos por el precio del petróleo, sin embargo, la inversión no ha sido sostenida en ese sentido. ¿Cómo lograr esos recursos para invertir más en el sector petrolero? Caso contrario, ¿cómo se puede mejorar? Primero estableciendo, como usted decía, certificar las reservas y luego mejorar la producción del crudo. Mire, lo que está sucediendo actualmente dentro de la industria de petróleo y gas es que no hay una hoja de ruta primero clara. Acordémonos que el decreto 95, que desde el punto de vista, digamos, de las buenas intenciones, fue un planteamiento para poder incrementar la inversión, lo que significa incrementar producción, pero que en realidad quedó, digamos, fuera de contexto por las diferentes situaciones políticas que conocemos. ¿Sí? Pero paralelamente a eso, primero yo creo que el crecimiento en la industria petrolera tiene que ser de carácter orgánico. Es decir, desde un comienzo, sabiendo la problemática que existe, la conflictividad que existe en la parte comunitaria, en la parte ambiental y jurídica, y especialmente en la parte comunitaria, hay que entender que es preferible en un contexto de 4 años, cuando llega un gobierno, tiene que planificar en un contexto de 4 años qué es lo que va a hacer. Porque estas son industrias que las inversiones de corto plazo recién se reflejan casi a los 2 años. No hablemos de las de mediano y largo plazo. Lo importante, desde mi punto de vista, es que los gobiernos, si llegan con una planificación que es de corto, mediano y largo plazo, se comience, lógicamente, implantando ese término, la de corto plazo, es decir, poniendo las bases para poder seguir avanzando. Y yo pongo el ejemplo de
tomó la decisión, la valiente decisión, ¿sí?, de darle un giro totalmente a la industria petrolera. No fue un tema que duró 3 o 4 años, fueron casi 14 años para que primero Ecopetrol tome la fuerza y llegue casi al 1 billón de barriles, si es la tónica desde el punto de incremento de producción. Pero más allá de eso, ¿qué contexto también llevan estas industrias cuando mejoran? No solo es el tema de producir petróleo, el tema es también que estas industrias cuando mejoran significa que viene inversión, la inversión genera impuestos, genera regalías superficiales, que es justamente hacia donde debería apuntarse de cierta forma los gobiernos, pero también genera tecnología y de otra manera también ayuda muchísimo en el desarrollo, especialmente en las zonas en donde se extrae el petróleo. Considerando, y esto es importante, considerando que estas industrias, que son las encargadas ahora de producir las energías renovables, es decir, son empresas de multienergía, como les he llamado yo, porque ellas son las encargadas por 2 criterios. Primero, para su propio consumo, lo que va a hacer es bajar costos de operación, y segundo, porque de aquí al 2050 todos estamos obligados a entrar en las certificaciones. Eso definitivamente nadie vamos a librarnos, si ese término. Pero a lo que yo voy es que estos modelos de inversión o cómo crecer la producción en un crecimiento orgánico en los propios campos petroleros es por razones lógicas. Primero, tenemos el potencial hidrocarburífero en los campos donde ya se ha hecho, si bien es cierto, en el país son casi 25 años que no se ha hecho exploración petrolera, y eso es grave. Eso es muy grave, porque mire, si yo quiero atraer inversión, las empresas que invierten en petróleo y gas, ellos miden primero el government take, que se llama, es decir, las reservas que existen, menos los impuestos que tengo que pagar, es el primer análisis que hacen. Entonces, el certificar reservas y hacer sendas campañas de exploración sería una buena base que nos pueden dejar o nos debería dejar el gobierno, para de allí partir. Pero en todo caso, a la tónica que estamos ahora y que estamos regresando, Miguel, porque con toda la problemática que se ha dado de no poder ampliar la frontera petrolera y sumado a la moratoria que ahora se incorporó, definitivamente vamos a hacer lo que se planteó, crecimiento orgánico en los propios campos petroleros, pero lo importante es que ese crecimiento orgánico se lo haga primero de la mano del estatal, segundo con contratos que realmente sean beneficiosos para el país, y no escuchemos y veamos lo que ya está saliendo a la luz en los diferentes campos petroleros, y en tercer lugar, entender que esto va de la mano gobierno, petroleras y las comunidades. Bien, queremos agradecer el aporte a este análisis al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, y el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero. Muchas gracias, Fausto y Miguel, por su aporte aquí en la revista de Opinión Democracia. Gracias también, saludos cordiales. Muchas gracias. Muy amables. Muy buen día. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Pipo Lazo, para hablar precisamente de este dictamen positivo, importante, que diera la Corte Constitucional el lunes último respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco